de nuestro proceso, de nuestra formación en el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando usted hace parte de la iglesia, usted no es un número en la iglesia, usted no es un activo de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo y como tal usted tiene una función que desarrollar dentro de ese cuerpo. De hecho, el Señor Jesús, antes de partir, Él dio una palabra allí en el Evangelio de Mateo 28, versículos 18 al 20, donde Él habla y es reconocido este pasaje como la gran comisión, ¿sí? Y nos dice cuál es nuestra asignación mientras estemos acá en la tierra desempeñando la función que nosotros debemos hacer. Amén. Entonces, la asignación trae consigo responsabilidad y la responsabilidad va a traer con ella también trabajo, va a traer esfuerzo, va a traer formación de nuestra parte. Ahora, yo leo este pasaje del profeta porque el profeta, tan igual que nosotros, tenía una asignación que cumplir. Es decir, Dios levantó al profeta Elías en ese tiempo para poder traer claridad al pueblo de Israel en lo que era el establecimiento del culto, de la adoración a Dios, de permanecer firmes en el llamado de Dios. Mas sin embargo, el profeta tuvo la gallardía de matar 450 hombres que le rendían culto a Baal, pero cuando Jezabel, que era la que los gobernaba, declaró la palabra y dijo: que Dios me haga y aún me añada si mañana a estas horas tú no estás igual que uno de esos hombres. Entonces dice que el temor se apoderó de la vida de Elías y él comenzó a huir porque veía que corría peligro. Entonces, el que tenía la responsabilidad, el que tenía la autoridad para establecer un principio, para establecer un dominio, establecer un gobierno espiritual dentro de aquella nación, huyó. El que tenía la responsabilidad y la capacidad para hacer que todas las cosas funcionaran de la manera correcta, en el momento preciso de su vida abandonó su asignación y comenzó a huir a situaciones que no le convenían y que finalmente Dios lo hace entrar en razón y lo vuelve al camino o al punto de inicio de todas las cosas. Entonces me llama la atención que el profeta abandona prácticamente lo que era su llamado y su asignación para dejarse mover por situaciones. Comencé diciéndole que era un hombre sujeto a pasiones, se llenó de miedo, se llenó de temor, y yo creo que esta es una de las principales cosas con las cuales nosotros tenemos que luchar, o contra las cuales tenemos que luchar, y es el temor. El temor es la fe inversa. El temor es la fe de las tinieblas, ¿sí? El mismo esfuerzo que una persona requiere para dudar o para tener temor es el mismo esfuerzo que requiere para creer o para tener fe en lo que está haciendo. Amén. Entonces, Dios me habló de algunos principios que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida para que nosotros podamos ver el éxito en todo trabajo, en toda asignación que usted haya recibido de parte de Dios. Y aquí ya vamos a entrar en materia. Lo primero que nosotros debemos hacer es nunca rehuir de la responsabilidad en la asignación. ¿Amén? Los que toman nota, nunca rehuyas de tu responsabilidad en la asignación. Fíjense lo que hizo el profeta. Dice que cuando él vio el peligro, en el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no
soy yo mejor que mis padres? Y me llama la atención esto porque los nombres en las Escrituras no son inocentes. Los nombres en las Escrituras denotan carácter y naturaleza de las cosas. ¿Y sabe lo que hizo Elías? Él tuvo entendimiento en algún momento de volver hasta un lugar llamado Beerseba y dejar allí a su criado. Y él huir de la responsabilidad que trae consigo la asignación. Y Beerseba es un lugar de pacto. Beerseba fue el lugar donde Abraham convino con el rey por unos pozos que habían cavado y que habían sido un motivo de disputa allí entre ellos. Ellos comenzaron a pelear por esos pozos y llegó un momento en el que Abraham convino con el rey y establecieron un pacto en Beerseba donde iba a haber paz en aquel lugar, donde sus criados o sus pastores no iban a pelear con los pastores del otro y le iban a respetar a Abraham el pozo que él había cavado en aquel lugar. Ahora yo me pongo a pensar que muchas veces nosotros como líderes o como servidores de la iglesia, de la congregación, comenzamos a caminar en función de, pero llega un momento en el cual nosotros comenzamos a ser señalados, en el cual comenzamos a recibir ataques de diversas partes y comenzamos a actuar de una manera incorrecta y muchas veces se nos hace fácil dejar abortar el propósito, abortar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahora, el profeta tuvo entendimiento para dejar a su criado en el lugar del pacto, en el lugar de la bendición. Elías pudo haber quedado con él allí y haber esperado que Dios interviniera en lo que la Jezabel quería hacer en contra de él. ¿Cuántas veces nosotros mismos no estamos caminando y pasamos cerca de la bendición y no nos percatamos que la respuesta de Dios está tan cerca de nosotros porque estamos enfocados en las situaciones, en el problema, en lo del día a día y nos olvidamos que cada asignación viene junto con una responsabilidad, pero la asignación tiene en ella envuelta la bendición para tu vida, la respuesta de Dios para ti. Y Elías pasó por el lado de la bendición, dejó a su criado en el lugar de la bendición, pero él prefirió caminar hacia el desierto que quedar en el lugar del pacto. Imagínense usted esto. Abraham era un hombre tan centrado y entendido en las cosas que él hacía, que dice que Abraham caminó con Dios. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar descendencia, tú vas a engendrar hijos y tus hijos van a heredar todo lo que yo te dé. Y dice que Abraham caminó con Dios. Y 25 años después de recibir una palabra, fue que ella se materializó en la vida del hombre. Ahora, nosotros somos cumbre, ¿no? Porque hoy Dios nos habla y mañana queremos ver el resultado de lo que Dios nos dice. Y a veces nos enojamos con Dios y le decimos: esto es mentira. A mí que me devuelvan la platica porque este mensaje que me vendieron no era. Eso es mentira, que Dios existe. En estos días estaba hablando con mi hijo mayor y estábamos a través de mensajes conversando y me dice: papá, yo no sé si es que Dios es una fábula, es un cuento, porque es que a mí esto no me funciona. Yo quiero recibir lo que Él me ha dicho, pero es que yo no veo nada. Entonces yo le digo: hijo, tú no has recibido porque no tienes la actitud para recibir. Porque es que Dios no es el siervo, Dios es el amo.
Dios es el Señor, Dios es el Adonai. Y nosotros somos los siervos. Y si nosotros no tenemos la actitud correcta frente a lo que Dios está demandando de nuestra vida, créame, hermano, que usted no va a recibir lo que está esperando y usted se va a frustrar en este camino. Miren, Elías tenía la capacidad de hacer descender fuego del cielo. Por su palabra se detuvo la lluvia. Pero Jezabel dijo que Dios le haga y aún le añada, si mañana a estas horas tú no estás como uno de ellos. Y el hombre entró en pánico, se le olvidó todo, se bajó de su posición y comenzó a caminar por lo que Jezabel había declarado sobre su vida. Comenzó a correr, comenzó a rehuir, comenzó a dejar atrás la asignación que él había recibido de parte de Dios y comenzó a caminar por su propio sentimiento, por lo que su corazón le estaba dictando, mas no por lo que tenía que suceder en aquel momento. Entonces el problema más grave que nosotros enfrentamos como iglesia es que nosotros hemos recibido una asignación de parte de Dios. Usted y yo tenemos algo que hacer. Usted y yo tenemos una tarea que cumplir. Ahí no hay amén. ¿Sí? Porque estoy seguro que si yo le digo que mañana le va a aparecer plata en el banco, usted se para en la silla. Pero cuando hablamos de las cosas que nos corresponden, de mi parte, de mi responsabilidad, de mi cuota, de lo que yo tengo que sacrificar, de lo que yo tengo que entregar para que Dios pueda operar y actuar, y ahí sí pueda llegar la platica a la cuenta. Esa es la parte que no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Yo no he venido hoy a tocar sus emociones. Yo he venido hoy a hablar a su espíritu. Amén. Porque usted va a hacer lo que Dios dice que usted va a hacer. Amén. Usted va a alcanzar los niveles que Dios ha dicho que usted va a alcanzar. Amén. Pero Dios viene hoy a traer una instrucción y a formar este cuerpo, a formar esta congregación, esta iglesia, en la visión que Dios ha entregado, para que finalmente lo que Dios ha dado se pueda cumplir al pie de la letra, cabalmente como Dios lo ha dicho. Hace unos meses que estuve acá, el Señor me dio una palabra para usted, pastor. Y era una palabra de ensanchamiento. Es una palabra de crecimiento, es una palabra de multiplicación. Es una palabra en donde Dios va a transformar, en la que Dios va a cambiar muchas cosas. Amén. Amén. Y entre esas cosas que Dios va a cambiar es la asignación, la actitud frente a la asignación, quise decir. Amén. Amén. Mire, yo estoy convencido de esto. Dios no quiere iglesias masificadas. Dios quiere iglesias incluyentes. Porque usted hace más con 100 comprometidos que con 10,000 visitantes. Usted hace más con 100 personas que crean la visión y que caminen a favor de la visión que con 10,000 que vengan a visitarnos y hacer aquí un megaculto, la cosa más impresionante. Porque es que hay una gran diferencia entre estar comprometido y estar involucrado. Por ahí hay un clásico ejemplo de los huevos con tocineta, ¿no? En los huevos con tocineta la gallina está involucrada porque pone los huevos. Pero el cerdo está comprometido porque hay que matarlo para hacer la tocineta. ¿Sí? Entonces el compromiso lleva muchas cosas. Mientras que usted se involucra
No importa, usted pone el huevo, ya, no pasa nada. La gallina pone el huevo y ya, se olvidó el huevo con jamón. Se olvidó el huevo con tocineta. Pero el marranito, cuando hablan del huevo con tocineta, llora, porque hay que matarlo. ¿Me está entendiendo? Entonces fíjense lo que hizo el profeta. Dejó a su criado en Beerseba. Dejó a su criado en el lugar correcto, en el lugar del pacto, en el lugar del juramento, en el lugar de la bendición. Y les estaba diciendo que Abraham caminó 25 años con Dios y finalmente recibe la herencia, recibe a su hijo. Pero hubo un momento, si usted lee por lo menos la carta de Hebreo, en que hubo como un pleito entre Dios y Abraham. Y dice que Dios se levantó y juró por sí mismo bendecir a Abraham. Porque dice que el fin de toda controversia es el juramento. Ese es como cuando uno se porta mal y uno llega a la casa y la esposa lo está esperando, ¿no? Bueno, cuando uno se portaba mal. ¿Sí? Y uno le decía a la esposa, mira, te lo juro por mi suegra que yo me vuelvo a portar mal. Esa no se la creía uno. Pero cuando uno le decía, te lo juro por mi madre o por mis hijos, por lo que, ahí sí. Porque uno nunca jura por alguien inferior, uno siempre jura por alguien mayor. Y dice que Dios comenzó a buscar por quién jurarle a Abraham. Y como no consiguió a nadie más, se comprometió a sí mismo con él, comprometió su deidad, comprometió su palabra y dijo, por mí mismo te juro que te voy a bendecir y te voy a multiplicar y voy a hacer de ti una nación como yo te lo había prometido. Amén. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que Abraham perseveró hasta que Dios cumplió su palabra. O hasta que estuvo en la capacidad de recibirla. Amén. Amén. Elías dejó a su criado en Beerseba, que era el lugar del juramento, el lugar del pacto, el lugar de la bendición. Y dice que él huyó un día camino al desierto. Y el Señor me habló en esto. Y Dios me dijo que caminar un día de camino al desierto es vivir en ciclos. Es vivir en situaciones repetitivas en nuestra vida. Eclesiastés 3:15 habla de algo bien interesante. Si me ayudan allí en el Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es decir, hay gente que vive en esta primera parte de este versículo. Es decir, que vive, vuélvelo al 15, en esta parte donde dice que aquello que fue ya es. Es decir, el pasado de su vida se está volviendo a repetir en su presente. Y comienza a hablar de lo que ha de ser, es decir, lo del futuro. Y está diciendo que ya lo del futuro lo vivieron en alguna oportunidad. Entonces son ciclos que se están viviendo en la vida. Cuando el profeta huye un día de camino al desierto, él decide entrar en un ciclo repetitivo, en una situación en la cual no le favorecía a él, no le favorecía el propósito. Y Dios tiene que intervenir en la vida de aquel hombre y dice que lo despierta y le da pan para que coma y le da agua para que beba. Amén. Amén. Y ahí entramos en la segunda enseñanza. La segunda enseñanza es que Dios te da su alimento para cumplir la asignación que tú tienes que hacer. Elías estaba mal. El hombre estaba mal. Porque dice que comió pan y bebió agua y caminó durante 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios.
Yo quiero decirle algo a usted, amado hermano, que me está escuchando acá y que me está viendo a través de la internet. La oración no es una cueva de cobardes. Amén. La oración es una trinchera de valientes. Amén. Hay gente que se refugia en la oración, que va a contarle a Dios sus dolores, sus lamentos, que se lo pasa llorándole a Dios su angustia, su pesar, las cosas que vive. Después que se mete en el ciclo del día a día, de las cosas que vuelven a repetirse en la vida, entonces la gente lo que hace es llorar y llorar y llorar, pero nunca hace nada. Y al profeta le pasó algo parecido. Pregunto yo, ¿ir al monte de la oración, ir al monte de Dios es bueno o es malo? ¿Aló? ¿Y por qué Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Si era bueno que Elías estuviera ahí, ¿por qué Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Porque es que cuando nosotros recibimos un llamado, es para que nosotros cumplamos el llamado que hemos recibido. Ahora, ¿sabe lo que Dios me habló? Me dijo, ese pan y esa agua que se comió Elías, no era para que caminara hasta el monte, era para que regresara y confrontara a Jezabel y destruyera de una vez por todas todo lo que se estaba levantando en contra del mover de Dios. Y el hombre fue fortalecido por la comida. Mire, yo respeto al pastor Jeff, yo lo honro, yo reconozco lo que Dios le ha dado a él. Y yo sé que usted viene aquí y usted come pan y bebe agua. El problema es que hace usted después que come pan y bebe agua. A usted aquí no le dan un bagazo, aquí no le dan una comida mala. Mi respeto, pastor. Yo para predicar aquí, para pararme aquí donde estoy, yo pienso antes de hacerlo. Porque ustedes tienen un nivel de enseñanza, de entrenamiento, de formación. Y uno no puede venir aquí a decir cualquier estupidez porque ustedes no comen grueso. Ustedes mastican. ¿Me comprende lo que les quiero decir? Pero así conforme nosotros nos alimentamos, necesitamos producir. Conforme usted recibe una instrucción, conforme usted recibe una palabra, usted tiene que actuar en lo que esa palabra demanda para su vida. Se cayó el mayor. Javier. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Dice que Dios te alimenta para que tú cumplas la asignación. Es decir, Dios se le reveló, Dios envió un ángel a Elías para que él comiera pan, tomara esa agua y ese pan lo fortalecieran y él comenzara a caminar, no al monte, sino al lugar donde él tenía que confrontar a Jezabel, a los profetas que quedaban y comenzar a hacer lo que Dios había demandado para su vida. ¿Está de acuerdo conmigo? No se me distraiga. Pan y agua son tipos de Jesús. El Señor Jesús se presentó y él decía, yo soy el pan bajado del cielo. Le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber a ti? Y la respuesta de Jesús fue, si
Si tú supieras quién te está pidiendo de beber, me dirías tú a mí que te diera del agua que yo doy. Porque en mí hay una fuente que salpica para vida eterna. ¿Qué hace usted con el pan? Pregunto. ¿Qué hace usted con el pan? Comerlo. Eso hay que hacer con Cristo. Nuestra relación con Jesús tiene que convertirse en un disfrute. ¿Qué hace usted con el agua? La toma, usted la bebe. Eso hay que hacer con Jesús. Hay que tomar a Jesús, hay que comer a Jesús. Cuando nosotros nos unimos a Él, nos unimos a su palabra, nos unimos a su verdad, nosotros somos fortalecidos por Él y tenemos la capacidad de caminar y pasar por encima de cualquier circunstancia y de cualquier problema que podamos estar pasando en algún momento de nuestra vida. Y yo quiero profetizar sobre su vida, que lo que hoy es tu techo, mañana va a ser tu piso. Que lo que tú ves hoy como dificultad para ti, que lo que tú estás viendo hoy como lucha, como adversidad para tu vida, mañana va a ser lo que te impulse para ganar y alcanzar tu próxima meta. Por eso es que cuando Jesús alimenta a Elías y Elías se va al monte, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y ojalá le hubiera dicho la verdad. Pero cuando Dios le pregunta, le dice: no, es que yo he sentido un vivo celo. ¿Usted cree que Elías fue al monte porque tenía celo por las cosas de Dios? Era porque su cabeza estaba en juego. Porque Jezabel dijo que lo iba a matar. Nosotros no le podemos echar cuentos al Señor. Por eso es que muchas veces oramos y comenzamos a decirle cosas a Dios que no tienen nada que ver. Y Dios nos pregunta: ¿qué haces aquí? En vez de estar en el lugar de tu asignación y de tu responsabilidad, vienes a perder tu tiempo aquí diciéndome embustes. ¿Aló? Hoy no vinieron. Los que hacen eso hoy no están aquí. Gracias a Dios. Hoy está la gente del reino. ¿Sí? Hoy está la gente poderosa que va a transformar Barquisimeto. Escuche. Usted puede estar en la voluntad del Señor, pero alejado del propósito, alejado de la asignación. ¿Usted sabe lo que hacía Sansón? ¿Usted sabe cuál era la asignación de Sansón? Matar filisteos. Pero se dedicó a estar a las espalda de Dalila. ¿Ah? Cualquier palo con falda que pasaba, él se le pegaba atrás. Y se desvió de su asignación. Y comenzaba a mamarle gallo a cuanta vieja se le atravesaba, a pintarle pajaritos, a decirle embustes, hasta que abrió su corazón, dijo verdaderamente en qué consistía la fuerza que había en él. Y en Jueces, capítulo 16, versículo 20, escucha esto: Sansón pensó que iba a salir, se iba a librar nuevamente de manos de los filisteos, como lo había hecho antes. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. La señora Dalila, ¿no? Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Escuche, Dios es el único jefe que ha desempleado personas, que los ha echado, pero que ellos no saben y siguen trabajando para él. Hay gente que le sigue trabajando al Señor y ya el Señor los desechó. Dijo, no, es que tú no eres funcional para el propósito. ¿Aló? No se asuste. Esto es para reflexionar. Esto es para que nosotros tengamos claridad en dónde estamos parados. Porque yo le aseguro que en la medida en que usted se comprometa y en la medida que usted ame la asignación que Dios le ha dado, en esa misma medida usted va a ver una respuesta de Dios para su vida. El día que Dios me dijo a mí, Gustavo y a mi esposa, Gustavo y Patricia se van para Cancún, México, yo dije, listo, nos vamos, no tengo problema. Y el día que Dios lo confirmó a través de la palabra profética, mi esposa y yo dijimos, listo, estamos dispuestos. No habían pasado 20 días, un mes, desde que ya nos confirmaron, ustedes se van, no había pasado un mes y ya nosotros habíamos vendido absolutamente todo lo que teníamos. Y lo que no pudimos vender lo regalamos. Pero ya teníamos nuestras maletas listas. Y el día que nosotros fuimos a México, solo una pareja conocíamos que nos recibió en el aeropuerto y nos tuvo en la casa de ellos 4 noches, porque ya el 5.º día de nosotros estar en México ya habíamos rentado una casa. A las 2 semanas de estar allí, Dios en su gracia y en su amor nos permitió que nosotros le estuviéramos predicando a 150 personas semanalmente, gente que no conocía nada de Dios. Pero la asignación trae consigo bendición para tu vida. Amén. Cuando tú estás entendido de lo que Dios tiene para ti, cuando usted conoce el propósito de Dios para su vida, cuando usted conoce la voluntad de Dios, entonces usted comienza a caminar sobre lo que Dios ha declarado, mas no sobre lo que usted está pensando o creyendo en su corazón. ¿Usted cree que yo me puse a pensar cómo voy a vivir en México? Es que eso no es mi problema. Ese es el problema del que me envió. ¿Usted se imagina a Abraham sacándole cuentas a Dios? Vete a una tierra que yo te voy a mostrar. A mí por lo menos me dijo que era Cancún. Abraham no le dijo nada. Abraham le dijo, camine, dijo, yo le voy contando. Y Abraham comenzó a caminar creyendo lo que Dios le había dicho. Él no pensó que voy a comer, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer. Eso no era problema de Abraham. Dios va a poner el recurso, Dios va a poner todo lo que usted necesita para que usted crezca, para que usted se multiplique, para que usted comience a dar vida en cualquier lugar donde usted esté. Dios se va a proveer de todo lo necesario para que usted se levante como una generación victoriosa y vencedora en este tiempo, en esta tierra, en lo que Dios ha dicho que usted tiene que hacer. Porque si Dios lo dice y usted lo cree, hecho está. Amén. Aquí no hay de otra solución. El profeta comenzó a ver manifestaciones de Dios poderosísimas. Pero en lo que él menos se imaginaba estaba Dios hablando a su vida. ¿Sabe? Tiene que llegar un momento en el que las presiones de su vida bajen. Miren, a mí me tiene, no preocupado, a mí me tiene a la expectativa todas las cosas que están sucediendo en nuestro país.
Porque todo lo que está sucediendo apunta a que viene un cambio y una manifestación gloriosa de Dios sobre esta tierra. Nosotros no podemos estar distraídos, no podemos estar pensando en cosas diferentes a las que Dios haya hablado en nuestra vida. La iglesia necesita estar preparada porque vienen tiempos de oportunidades. Amén. Todas las crisis traen oportunidades. Amén. Todas las crisis traen oportunidades. Hay puertas que se le van a cerrar a uno, pero hay puertas que se les van a abrir a otros. Amén. Y yo creo que sobre la iglesia se va a abrir una puerta poderosa, una puerta grande, una puerta espaciosa por donde vamos a poder entrar y deleitarnos en lo que Dios ha dicho que va a hacer en medio de nosotros. Amén. Miren, el gobierno se ha dedicado a construir grandes estructuras, como el Estadio Metropolitano. Usted lo ve ahí abandonado, pero ese va a ser un lugar de congregación de la iglesia. Domo Bolivariano, nuestros próximos cultos van a ser en el Domo. Napoleón Rodríguez, allá al frente de la universidad, eso van a ser para hacer DH70. Ahí vamos a congregar a todos los muchachos del Politécnico, del Pedagógico. Amén. Porque toda crisis trae oportunidad. Entonces yo pienso que estamos en un tiempo crucial, en un tiempo de bendición, en un tiempo donde Dios va a hacer cosas asombrosas a través de nuestra vida. Amén. Yo les quiero confesar algo, ahorita que termino. Esto no era lo que yo quería compartir. Yo traía otra cosa para ustedes, pero cuando estaba aquí sentado, Dios me dijo, Dios tiene un gran sueño con ustedes. Dios tiene una gran visión con ustedes. ¿Saben qué siento de parte de Dios? Que ustedes son confiables para Dios. Y por ser confiables, Dios va a desatar cosas grandes, poderosas. Dios les va a dar responsabilidades grandes también, porque está viendo que hay capacidad. Ustedes son una herramienta en la mano de Dios. Escúcheme, usted es la respuesta de Dios a gente que está esperando por un cambio para sus vidas. Amén. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí por causa de una visión, por causa de un sueño. Usted no está escuchando esta palabra por coincidencia. No, en Dios no existen las coincidencias. Dios se determinó una cita con usted el día de hoy para que usted escuchara esta palabra y usted se levantara, porque lo que viene es grande y poderoso sobre su vida. Yo hoy quiero desatar y añadir bendición sobre sus vidas. Ven, niña, ven. No, tú no, detrás de ti. Si tú no vienes, yo voy. No te dé pena, ven acá. Dame tu manito. Tú a mí no me conoces. Yo a ti no te conozco. Pero Dios tenía una cita hoy contigo.
Dios vino hoy a improntar tu vida. Dios vino a marcar. Porque Él tiene planes contigo que nada ni nadie sobre esta tierra va a poder detener. No va a haber poder humano que te pueda separar a ti de lo que Dios ha determinado para tu vida. Y Dios me dice que te diga que tú eres una princesa de Él. Que nadie podrá tocar tu corazón y hacerte daño. Nadie podrá hacerlo. Solo el que Él consienta podrá acercarse a ti. Porque Él te tiene separado para algo especial. Yo siento que estás muy confrontado. Que hay cosas que vienen a tu mente, que piensas cómo va a ser, qué va a pasar. Hay cosas a las que temes. Pero Dios te dice: yo soy tu guardador. No tengas temor, porque yo estoy contigo. ¿Y sabes qué va a hacer hoy Dios? Se va a disfrazar de mujer para abrazarte. Venga. Nunca había visto a Dios disfrazado de mujer. ¿Sabes lo que te dice Dios? Este es mi abrazo para ti. Porque yo he venido hoy a sanar cada herida de tu corazón. Hoy he venido a vaciar la soledad y a ponerte mi presencia sobre tu vida. Hoy he venido a arrancar, a desatar, a destruir, a quebrantar, para plantar y edificar algo nuevo sobre tu vida. Yo soy tu Dios, yo soy tu papá, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, te dice Dios. Yo soy tu fuente de bendición. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar y te voy a bendecir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida van a estar marcados por mi presencia. A partir de hoy vas a comenzar a vivir y a experimentar cosas que nunca antes. Y te traje a este lugar esta noche solo para decirte que te amo. Y este es mi abrazo para ti. En la asignación hay bendición. Dios te va a llevar a niveles poderosos. Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Solo es que usted le preste sus pies al Señor. Préstele su boca a Dios. Préstele sus manos a Él. Y usted verá cómo todas las cosas van a cambiar. Usted que está orando para que su familia sea tocada por una palabra, sea transformada por una palabra. Usted que está esperando que Dios haga un milagro. Lo único que le digo es esto: préstele su vida a Dios. Disfrute a Cristo, coma del pan bajado del cielo y beba del agua de la vida eterna. Y verá que su vida va a ser diferente. Amén. Amén. Iglesia, los amo, los llevo en mi corazón y voy a estar orando por ustedes. Amén. Pastora. Bendecimos el nombre del Señor. Mira tu rostro allí donde estás y dile: Señor, dile con tus propias palabras: yo quiero tener clara mi asignación para no errar el blanco, para cumplir el propósito. Ayúdame a amar mi asignación, Señor, y si no la conozco, muéstrame la asignación, porque en el lugar de la asignación vas a ser prosperado. Aquí hay prosperidad y abundancia. En el lugar de la asignación hay todo lo que has anhelado, todo lo que has deseado,
Todo lo que tú has querido está en el lugar de la asignación. Por eso en esta noche yo decreto en el nombre de mi Jesús, en el nombre de mi Salvador, en el nombre de mi eterno Dios, que a nosotros, a cada quien se le revela su asignación. Se revela en este momento, en este tiempo, la asignación que tiene para poder vivir una vida de satisfacción, de alegría, de gozo en el nombre de Jesús. Yo decreto que las barreras que nosotros mismos hemos puesto, yo decreto que las paredes y las barreras ahora caen en el nombre de Jesús y que la clara asignación de Dios para tu vida. Gracias. Señor, gracias por esta noche tan especial. Gracias por esta noche de bendición. Gracias por la palabra que tú has traído, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no nos mueven las circunstancias, sino nos mueve tu palabra. Gracias, Señor, porque caminaremos sobre esa palabra y estaremos seguros. Caminaremos sobre esa palabra y no nos hundiremos, porque caminaremos sobre ella, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta noche tan especial y por este encuentro, por esta cita tan hermosa que tú nos regalas en esta noche. Señor, gracias, porque nuestro lugar, Padre, es bendecido, porque nuestro alrededor es bendecido, porque nuestra tierra es bendecida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que tú te levantes de tu asiento, ¿sí? ¿Dónde estás? Y levantes tus manos delante de tu Rey, tu Señor, y le des las gracias por esta palabra hermosa que ha traído para ti. Que levantes tus manos y le digas, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este refrigerio, gracias por esta palabra, gracias por empoderarme en esta palabra, Señor. Señor, yo no voy a ser de los que me voy a refugiar y esconder en la oración y esperar, Señor, sino que yo voy a ir a la oración como una cita divina contigo, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay un mover de su presencia en esta noche. Hay un mover de su presencia. Hay un mover hermoso de su gloria en esta noche. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Exaltamos, Señor, tu majestad y tu gloria. Gracias, Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Y así mismo yo quiero que tú tomes tu ofrenda, que traes como adoración a tu Rey. No una ofrenda que la vienes a tirar aquí para cumplir, porque la trajiste